¿Alguna vez te has preguntado si una acción tan cotidiana como bañarte todos los días podría estar acercándote silenciosamente a un ataque al corazón o a un derrame cerebral? Cada año, decenas de miles de personas de edad avanzada padecen emergencias cardíacas severas durante la ducha o justo después de terminarla, y la gran mayoría jamás imaginó que su rutina de higiene diaria estaba preparando el escenario perfecto para una situación fatal. Datos difundidos por organizaciones cardiológicas indican que una proporción muy elevada de los infartos en mayores de 65 años guarda relación directa con alteraciones repentinas de temperatura y presión que se producen dentro del baño. En este momento voy a mostrarte 5 conductas riesgosas que muy probablemente repites al ducharte y que están sometiendo a tu corazón y a tu cerebro a un peligro extremo. Pero aún más importante, te explicaré con total claridad cómo debes bañarte de manera segura para cuidar tu vida. Si tu objetivo es evitar un ataque cardíaco, un evento cerebrovascular y conservar tu salud por muchos años más, permanece atento y no te vayas. Permíteme aclararte por qué el baño es un espacio de alto peligro que casi ningún médico se detiene a explicar con detalle. A partir de los 60 años, el sistema cardiovascular se vuelve mucho más vulnerable a los cambios bruscos. El corazón ya no responde con la misma rapidez, los vasos sanguíneos pierden elasticidad y la presión arterial se altera con mayor facilidad. El baño concentra en pocos minutos variaciones intensas de calor, humedad, ritmo cardíaco y tensión arterial. Para un organismo joven esto suele ser tolerable, pero para un cuerpo de 60, 70 u 80 años, esa combinación puede marcar la diferencia entre seguir con vida o enfrentar una emergencia mortal. Una investigación publicada en una reconocida revista médica especializada en cardiología realizó el seguimiento de 3.500 adultos mayores durante un periodo de 5 años. Los resultados mostraron que quienes mantenían determinadas costumbres peligrosas al ducharse tenían más del triple de probabilidades de sufrir un evento cardiovascular grave. En los próximos instantes, descubrirás cuáles son esas prácticas letales que posiblemente realizas en la ducha, de qué forma cada una pone en jaque a tu corazón y a tu cerebro, por qué el agua muy caliente puede disparar tu presión en cuestión de segundos, y en qué instante exacto del baño ocurre el mayor número de infartos. También conocerás un método de ducha segura, explicado paso a paso, que podría salvarte la vida. Esta información puede impedir que termines formando parte de esas cifras. Así que presta mucha atención, porque lo que aprenderás hoy es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. La conducta más peligrosa de todas es bañarse con agua excesivamente caliente. Cuando digo demasiado caliente, hablo de temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Ese nivel que resulta tan placentero al contacto con la piel, pero que expone tu vida a un riesgo diario. Al ingresar a una ducha con ese calor, el agua provoca que los vasos sanguíneos periféricos se dilaten de manera súbita, como si todas las vías pequeñas de circulación del cuerpo se abrieran al mismo tiempo. Esto genera una caída abrupta de la presión arterial. El cerebro detecta inmediatamente esa disminución y activa una señal de emergencia, ordenándole al corazón que lata con más fuerza y mayor velocidad. El pulso se acelera de forma drástica, llegando a incrementarse varias decenas de latidos por minuto en apenas un par de minutos. El verdadero peligro radica en que un corazón envejecido no está preparado para responder a cambios tan extremos. Es comparable a exigirle a un motor antiguo que acelere de golpe a su máxima potencia. Tarde o temprano, algo se rompe. Una investigación realizada en Japón por una prestigiosa universidad analizó más de 1.000 casos de fallecimientos repentinos ocurridos en el baño y concluyó que la mayoría se produjo con temperaturas superiores a los 42 grados centígrados. En ese nivel de calor, la carga sobre el sistema cardiovascular es tan intensa que puede provocar alteraciones graves del ritmo cardíaco, falta de oxígeno en el músculo del corazón y aumentos peligrosos de la presión dentro del cráneo, con alto riesgo de un evento cerebrovascular. A esto se suma que el vapor excesivo reduce el oxígeno disponible en el ambiente, obligando al corazón a esforzarse aún más para oxigenar todo el organismo. Un hombre de 71 años, a quien llamaremos Don Ramón, disfrutaba enormemente de las duchas muy calientes porque sentía que lo relajaban. Una mañana, tras permanecer 15 minutos bajo agua a más de 40 grados, comenzó a sentir molestias en el pecho y decidió ignorarlas. Horas después terminó hospitalizado con un infarto severo. Su especialista le explicó que el calor intenso había alterado su presión arterial, reducido el flujo en sus arterias coronarias y desencadenado el episodio, y que todo habría podido evitarse con información adecuada. Especialistas de una clínica médica de alto prestigio establecieron que la temperatura más segura para personas mayores
Se encuentra en un rango templado, entre 35 y 38 grados centígrados. En ese nivel, el cuerpo puede adaptarse sin someter al corazón a un esfuerzo innecesario. Puedes identificar que estás en una zona segura si tu piel no se enrojece de forma exagerada, si el baño no se llena de vapor y si respiras con normalidad. Modificar este hábito genera además un gran alivio emocional, ya que cada ducha deja de ser un juego de azar peligroso y se transforma en un momento tranquilo y seguro. Otra práctica extremadamente riesgosa son los cambios repentinos de temperatura, como alternar agua caliente con fría o finalizar el baño con agua helada para activarse. En un adulto mayor, esto equivale a aplicar una descarga directa al corazón. Cuando se pasa bruscamente del calor al frío, los vasos sanguíneos se contraen de forma violenta en cuestión de segundos, como si todas las rutas de circulación se cerraran de golpe. La presión arterial se eleva de manera instantánea, aumentando varias decenas de puntos en muy poco tiempo, mientras el corazón recibe una oleada de adrenalina y el cuerpo reacciona como si estuviera bajo amenaza. Un estudio realizado en el norte de Europa y publicado en una revista especializada en circulación sanguínea demostró que estos cambios térmicos abruptos incrementan de forma dramática el riesgo de presentar ritmos cardíacos irregulares en personas mayores de 65 años. Esto sucede porque el frío contrae bruscamente los vasos periféricos, empuja la sangre hacia el centro del cuerpo y eleva la presión de manera repentina, sobrecargando un corazón que ya se encuentra exigido. El desenlace puede ser una arritmia fatal o un derrame cerebral de tipo hemorrágico. En algunos países asiáticos, donde es costumbre finalizar el baño con agua fría, una gran proporción de las muertes súbitas en adultos mayores ocurre exactamente en ese instante de transición térmica. Aún más peligroso es ingresar directamente a agua fría, algo que algunas personas mayores intentan al ver contenidos en Internet protagonizados por jóvenes. Investigaciones europeas documentaron decenas de casos de fallecimientos repentinos en mayores de 60 años que probaron este tipo de prácticas. Y todos sufrieron paro cardíaco en el primer minuto de exposición. Una mujer de 68 años, a quien llamaremos Doña Marta, escuchó en un programa televisivo que terminar la ducha con agua fría era beneficioso. Al intentarlo, apenas el chorro frío tocó su espalda, sintió una presión intensa en el pecho y un mareo inmediato. Logró salir a tiempo y su hija pidió ayuda de emergencia. El médico le explicó que estuvo a segundos de un infarto y que jamás debía someterse a cambios bruscos de temperatura. Si por alguna indicación médica es necesario ajustar el calor del agua, debe hacerse de manera progresiva, reduciendo muy poco a poco para que el cuerpo se adapte. Para la mayoría de los adultos mayores, la regla es clara: mantener una temperatura templada constante durante todo el baño y no poner la vida en juego. Eliminar este hábito aporta una enorme tranquilidad emocional, ya que se reduce por completo uno de los mayores riesgos del baño, y la ducha pasa a ser un espacio controlado y seguro, sin sorpresas peligrosas. Otra conducta letal es permanecer demasiado tiempo bajo el agua caliente. Muchas personas mayores disfrutan duchas prolongadas de 15, 20 o incluso 30 minutos, creyendo que son relajantes o terapéuticas, pero cada minuto adicional incrementa el peligro. La exposición prolongada al calor desencadena varios procesos dañinos al mismo tiempo. Se produce una deshidratación gradual, porque el calor y la humedad generan sudoración sin que la persona lo perciba, perdiendo líquidos y minerales esenciales. La sangre se vuelve más espesa y con mayor tendencia a formar coágulos, lo que puede causar un infarto si ocurre en el corazón o un derrame si afecta al cerebro. También aparece una disminución sostenida de la presión al estar de pie, ya que el calor dilata los vasos y hace que la sangre se acumule en las piernas, reduciendo el flujo de oxígeno hacia el cerebro. Por esta razón, muchos adultos mayores sienten mareos o se desmayan dentro de la ducha. A esto se suma el estrés térmico acumulado, dado que el corazón mantiene un ritmo acelerado durante todo el baño, aumentando el riesgo de un evento cardiovascular grave. Después de 10 a 15 minutos, la carga sobre el organismo ya es considerable, como si el corazón hubiera realizado un esfuerzo extremo. Un seguimiento realizado en el Reino Unido a miles de adultos mayores demostró que las duchas prolongadas incrementan de forma notable el riesgo de desmayos y caídas severas. Lo que casi nadie menciona es que el momento más peligroso no suele ser mientras el agua corre, sino justo después de salir de la ducha, cuando el cuerpo intenta adaptarse nuevamente al entorno. Cuando abandonas una ducha con agua caliente y quedas expuesto al aire más fresco del baño, tu cuerpo enfrenta una variación térmica repentina, activando exactamente el mismo proceso peligroso mencionado antes. A esto se suma que tu presión arterial
que había descendido debido a la dilatación de los vasos sanguíneos provocada por el calor, necesita elevarse con rapidez. El corazón se ve forzado a redistribuir la sangre acumulada en las piernas hacia el resto del organismo. Y, si además existe deshidratación, la mayor densidad de la sangre vuelve este proceso mucho más difícil. Todo ocurre mientras intentas conservar el equilibrio sobre un piso húmedo y resbaladizo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, más de 2/3 de los eventos cardíacos asociados al baño se producen dentro de los primeros minutos posteriores a salir de la ducha. Don Alberto, con 74 años de edad, solía disfrutar duchas de alrededor de 25 minutos cada mañana. En cierta ocasión, al terminar su baño, sintió un mareo muy intenso. Intentó sostenerse de la cortina y terminó desplomándose. Su esposa lo encontró inconsciente en el suelo. Había sufrido un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Logró sobrevivir, pero quedó con secuelas permanentes. Su neurólogo le explicó que la ducha prolongada había provocado deshidratación, espesando su sangre, y que al salir, el cambio brusco de presión favoreció la formación de un coágulo que viajó hasta su cerebro. La Asociación Americana del Corazón aconseja que, en personas adultas mayores, la duración máxima de la ducha sea de entre 5 y 7 minutos, siendo lo más recomendable 5 minutos o incluso menos. Si se requiere un tiempo mayor, por ejemplo para lavar cabello largo, lo más seguro es hacerlo sentado en una silla especial para la ducha. En ese lapso breve se obtienen todos los beneficios de la higiene personal, sin acumular los riesgos derivados del estrés cardiovascular prolongado. Al concluir el baño, es importante seguir un procedimiento de seguridad. Primero, disminuir ligeramente la temperatura del agua durante medio minuto antes de salir. Segundo, cerrar la llave y permanecer de pie dentro de la ducha otros 30 segundos para permitir que el cuerpo comience a adaptarse. Tercero, salir despacio apoyándose en la pared o en una agarradera. Cuarto, sentarse de inmediato en una silla o sobre el inodoro con la tapa cerrada. Quinto, secarse permaneciendo sentado durante 2 o 3 minutos. Sexto, solo después ponerse de pie para vestirse. Este procedimiento reduce de forma notable el riesgo de desmayo posterior al baño. El beneficio emocional es evidente, ya que la ducha se vuelve práctica y segura, sin exponerte a peligros innecesarios por unos minutos adicionales de relajación. El cuarto hábito peligroso no está relacionado con la forma en que te bañas, sino con el momento en que lo haces. Ducharse en ayunas o justo después de comer expone al corazón a un riesgo extremo. Cuando no se ha ingerido alimento, los niveles de glucosa en la sangre se encuentran bajos y el cuerpo ya opera con menor energía disponible. Si a esto se suma el esfuerzo cardiovascular que implica la ducha, incluso cuando el agua es templada, se crea una combinación especialmente peligrosa. El calor dilata los vasos sanguíneos y disminuye aún más la presión arterial. Con niveles bajos de glucosa y presión reducida, el cerebro recibe menos oxígeno y menos combustible, lo que puede provocar mareos, desmayos y caídas. Una investigación realizada en España por la Universidad de Barcelona analizó 500 casos de caídas en el baño en adultos mayores y determinó que más de la mitad ocurrieron en ayunas, antes del desayuno. El nivel promedio de glucosa en estas personas era de 65 miligramos por decilitro, por debajo del umbral considerado seguro. Además, cuando la glucosa es baja, el corazón dispone de menos energía para funcionar y al sumarse el estrés del baño, puede desencadenarse una alteración peligrosa del ritmo cardíaco. Doña Carmen, de 69 años, tenía la costumbre de ducharse apenas se levantaba, antes de desayunar, porque sentía que así despertaba mejor. Una mañana, tras apenas unos minutos bajo el agua, comenzó a sentir que todo giraba. Intentó salir y cayó, golpeándose la cabeza. Su hija la encontró inconsciente y con una herida sangrante. En el hospital, su nivel de glucosa era de 58 miligramos por decilitro. El médico le explicó que su organismo no tenía suficiente combustible. La ducha redujo aún más su presión y su cerebro quedó momentáneamente sin oxígeno. Tuvo mucha suerte de no haber sufrido un accidente cerebrovascular. Bañarse inmediatamente después de comer también representa un riesgo importante. Tras una comida abundante, el cuerpo dirige una gran cantidad de sangre hacia el sistema digestivo. El corazón ya está trabajando para irrigar estómago, intestinos e hígado. Si en ese momento se toma una ducha, especialmente con agua caliente, se obliga al corazón a gestionar simultáneamente la digestión y la dilatación de los vasos sanguíneos provocada por el calor. Para un corazón envejecido, esta carga puede resultar excesiva. Además, el agua caliente desvía sangre que debería permanecer en el sistema digestivo,
provocando digestiones lentas, náuseas, mareos y una disminución crítica del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Estudios realizados por especialistas en Japón demostraron que bañarse dentro de la primera hora posterior a una comida incrementa de manera muy significativa el riesgo de sufrir hipotensión postprandial, que es una disminución peligrosa de la presión arterial después de comer, alcanzando un aumento superior a 400%. El Dr. Takashi Yamamoto, cardiólogo del Hospital de Tokio, señala que el organismo se ve obligado a escoger entre concentrar su energía en la digestión de los alimentos o responder al estrés térmico que genera la ducha, y que no es capaz de manejar ambos procesos de forma eficiente al mismo tiempo, situación que puede derivar en consecuencias graves e incluso fatales. Don Luis, de 72 años, tenía la costumbre de ducharse siempre después del almuerzo porque aseguraba que eso lo hacía sentir más fresco. En una ocasión, apenas 15 minutos después de haber comido en abundancia, entró a la ducha y a los pocos minutos comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho y en el brazo izquierdo. Su esposa escuchó un ruido fuerte y lo encontró tendido en el suelo. Había sufrido un infarto. Los médicos le explicaron que su corazón no logró soportar la carga combinada del proceso digestivo y el calor del agua durante el baño. La Sociedad Europea de Cardiología indica que, en personas adultas mayores, el momento más adecuado para ducharse es entre 30 y 60 minutos después del desayuno, o bien al menos 2 horas después del almuerzo o la cena. Se enfatiza que nunca debe hacerse en ayunas ni inmediatamente después de comer. La recomendación práctica es despertarse, beber un vaso de agua, ingerir un desayuno ligero como fruta, una tostada o yogur, esperar entre 30 y 45 minutos y luego tomar una ducha breve y segura de aproximadamente 5 minutos. Si se prefiere bañarse en otro horario, debe respetarse un intervalo mínimo de 2 horas después de cualquier comida principal, siendo la media mañana o la media tarde los momentos de menor carga natural para el sistema cardiovascular. El beneficio emocional es evidente, ya que desaparecen la debilidad y los mareos, y la ducha vuelve a ser una experiencia agradable y sin riesgos. El quinto y último hábito peligroso consiste en la combinación de 2 errores muy frecuentes: incorporarse de manera brusca después del baño y no hidratarse adecuadamente antes y después de la ducha. Al terminar el baño, incluso cuando se siguen todas las recomendaciones, el sistema cardiovascular aún se encuentra ajustándose. La presión arterial se está normalizando y los vasos sanguíneos regresan poco a poco a su estado habitual. Si en ese momento la persona se levanta de golpe, se agacha o gira la cabeza con rapidez, puede aparecer la llamada hipotensión ortostática, que es una caída repentina de la presión arterial que deja al cerebro sin oxígeno durante algunos segundos. Ese breve intervalo puede ser suficiente para provocar mareos intensos, pérdida del equilibrio, caídas, golpes en la cabeza, hemorragias cerebrales o incluso la muerte. Un estudio realizado en Australia por el Instituto Baker del Corazón y la Diabetes reveló que más de 3/4 partes de las caídas mortales en el baño ocurren dentro de los primeros minutos posteriores a la ducha, y que la gran mayoría están relacionadas con movimientos bruscos, como levantarse, agacharse o girar con rapidez. Las personas mayores presentan una vulnerabilidad especial porque, con el paso de los años, el sistema encargado de regular la presión arterial, conocido como reflejo vasoreceptor, responde de forma más lenta. En una persona joven, el cuerpo ajusta la presión en menos de un par de segundos al ponerse de pie. En un adulto mayor, ese mismo ajuste puede tardar entre 10 y 15 segundos, un lapso crítico para la seguridad. Durante esos segundos se entra en una zona de riesgo extremo. Doña Rosa, de 76 años, finalizó su ducha y se secó sentada, siguiendo correctamente las indicaciones. Sin embargo, al escuchar sonar el teléfono, se levantó con rapidez. En el instante en que se puso de pie, su visión se oscureció por completo. Cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el lavamanos, provocándose una hemorragia cerebral masiva. Falleció 12 horas después en el hospital. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue una hipotensión ortostática posterior a la ducha, seguida de un traumatismo craneal severo. Después del baño, resulta indispensable aplicar un procedimiento de seguridad. Primero, permanecer sentado entre 2 y 3 minutos mientras se seca el cuerpo. Segundo, antes de levantarse, mover las piernas arriba y abajo unas 10 veces para activar la circulación muscular. Tercero, incorporarse muy lentamente en 3 fases. Sentarse en el borde y esperar unos segundos, luego ponerse de pie con apoyo y aguardar nuevamente antes de comenzar a caminar. Cuarto, dar los primeros pasos con calma,
manteniendo siempre una mano apoyada en la pared. Quinto, evitar agacharse, girar de forma brusca o apresurarse. Este método reduce de manera muy significativa el riesgo de caídas posteriores al baño. El segundo gran error dentro de este hábito es la falta de hidratación adecuada. Una gran parte de los adultos mayores no consume suficiente agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye y muchas personas reducen su ingesta de líquidos por temor a tener que levantarse durante la noche para ir al baño. Cuando se entra a la ducha en estado de deshidratación, la sangre ya se encuentra más espesa. El calor del agua provoca sudoración, aunque no siempre se perciba, y se pierden aún más líquidos. Al salir, la persona queda todavía más deshidratada, con la sangre más densa y la presión arterial baja, creando un escenario ideal para la formación de coágulos. Un coágulo en el cerebro puede provocar un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, uno en el corazón puede causar un infarto y uno en los pulmones puede desencadenar una embolia pulmonar. Investigadores de los Países Bajos, pertenecientes al Centro Médico Académico de Ámsterdam, encontraron que los adultos mayores deshidratados presentan entre 3 y 8 veces más probabilidades de sufrir un evento trombótico grave dentro de las 24 horas posteriores a una ducha caliente. Además, la deshidratación agrava la hipotensión ortostática, ya que el cuerpo dispone de menor volumen sanguíneo para irrigar el cerebro al ponerse de pie. Don Enrique, de 73 años, bebía muy poca agua y solía decir que nunca sentía sed. Una tarde, después de una ducha de aproximadamente 10 minutos, se sintió mareado, pero decidió ignorarlo. Un par de horas después, su brazo derecho dejó de responder. Había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Su sangre, excesivamente espesa por la deshidratación, formó un coágulo que viajó hasta su cerebro. Logró sobrevivir, pero quedó con una parálisis parcial permanente. Su neurólogo le explicó que, de haber estado bien hidratado, la sangre habría circulado con normalidad y el coágulo probablemente no se habría formado. El plan de hidratación para una ducha segura es sencillo y claro. Antes del baño, se recomienda beber un vaso de agua entre 15 y 20 minutos previos para preparar el organismo y aumentar el volumen sanguíneo, evitando entrar deshidratado. Después de la ducha, es importante beber otro vaso de agua inmediatamente tras vestirse, con el fin de reponer los líquidos perdidos por el sudor y ayudar a estabilizar la presión arterial. En la hidratación diaria general, se aconseja consumir al menos entre 6 y 8 vasos de agua al día, aumentando la cantidad si hace calor o si se utilizan medicamentos diuréticos. No se debe esperar a sentir sed, ya que en la adultez mayor esta señal suele estar disminuida. El beneficio emocional es claro. La persona se mueve con mayor seguridad y confianza después del baño, sabiendo que su cuerpo está hidratado y su presión estable, sin el temor constante a marearse o caer. A continuación, se presenta el protocolo completo de ducha segura, que reúne todo lo aprendido. Este es el mismo procedimiento que se enseña en centros geriátricos y hospitales especializados, y que ha logrado reducir de manera notable los eventos cardiovasculares asociados al baño. Antes de ducharse, entre 15 y 20 minutos previos, se recomienda haber ingerido un alimento ligero por la mañana, o asegurarse de que hayan transcurrido al menos 2 horas desde la última comida, si se trata de otro momento del día. Luego, beber un vaso completo de agua de aproximadamente 250 mililitros, y esperar unos 15 minutos para que el líquido se absorba adecuadamente. Preparar con anticipación todo lo necesario. Toalla al alcance, ropa limpia lista, tapete antideslizante colocado, silla de ducha si se utiliza y barras de apoyo correctamente instaladas. También es aconsejable ir al baño unos minutos antes para vaciar la vejiga y evitar urgencias durante la ducha. Durante el baño, el tiempo máximo recomendado es de entre 5 y 7 minutos. La temperatura debe ajustarse antes de entrar, abriendo el agua hasta alcanzar un nivel templado, aproximado entre 35 y 38 grados centígrados. Se debe probar primero con la mano. Si la piel se enrojece demasiado o se produce abundante vapor, el agua está demasiado caliente. Es importante esperar a que la temperatura se mantenga estable antes de ingresar. La entrada debe ser lenta, sin colocarse de golpe bajo el chorro. Primero se mojan los pies y las piernas, luego los brazos y finalmente el torso y la cabeza. Este proceso gradual, que dura entre 30 y 45 segundos, ayuda a prevenir el choque térmico. Durante el proceso de aseo, si en cualquier instante percibes sensación de inestabilidad, debilidad repentina o mareo, debes sentarte de inmediato, ya sea en la silla destinada para la ducha o directamente en el suelo del área de baño. Nunca minimices ni ignores las señales que te envía tu cuerpo. Procura mantener siempre una mano apoyada en la pared o en una barra de sujeción,
y evita cerrar los ojos por lapsos largos, porque esto puede generar desorientación y pérdida del equilibrio. Supervisa cuidadosamente la duración del baño. Lo recomendable es un tiempo aproximado de 5 minutos, y bajo ninguna circunstancia exceder los 7. Si requieres más tiempo, por ejemplo para lavar cabello largo o realizar un cuidado más detallado, hazlo sentado para reducir riesgos. Para finalizar de manera adecuada, baja levemente la temperatura del agua 1 o 2 grados durante los últimos 30 segundos. Jamás concluyas el baño con agua fría. Luego cierra la llave y permanece de pie dentro de la ducha durante aproximadamente 30 segundos, permitiendo que el organismo comience a adaptarse antes de exponerse al aire más fresco del baño. El momento posterior al baño es el más delicado, ya que en esta etapa se concentra la mayor cantidad de accidentes. Sal con extrema precaución, abriendo la cortina o la puerta de forma pausada y avanzando con pasos lentos y conscientes, siempre apoyándote en una superficie firme o en una barra. Siéntate inmediatamente en una silla, un banco o sobre el inodoro cerrado antes de comenzar a secarte y mantente sentado por un mínimo de 2 o 3 minutos, pues este paso resulta esencial. Sécate sin apuros mientras permaneces sentado, iniciando por los pies y las piernas para estimular la circulación, continuando con el torso y los brazos y finalizando con la cabeza y el rostro. El momento de vestirte también debe realizarse sentado. Coloca primero la ropa interior y luego el resto de las prendas. Si es necesario, emplea técnicas adaptadas a tus capacidades y ponte calcetines y zapatos únicamente si puedes hacerlo con total seguridad sin levantarte. Para incorporarte, sigue un proceso progresivo dividido en 3 fases. Primero mueve las piernas hacia arriba y hacia abajo unas 10 veces. Luego deslízate hasta el borde de la silla y espera alrededor de 5 segundos. Después, ponte de pie lentamente apoyándote en algo estable y aguarda otros 5 segundos antes de comenzar a caminar. Los primeros pasos deben ser tranquilos, manteniendo una mano en la pared y evitando giros repentinos o agacharte durante los primeros 5 minutos. Una vez que estés vestido y te sientas firme, bebe un vaso completo de agua para recuperar líquidos y ayudar a estabilizar la presión arterial. Permanece sentado entre 5 y 10 minutos adicionales después de vestirte y presta atención a cómo te sientes. Si detectas mareos, debilidad o palpitaciones, continúa sentado y solicita ayuda. Nunca pases por alto señales de alerta. Si vives solo, deja la puerta del baño sin seguro. Ten a mano un teléfono resistente al agua o un sistema de emergencia y avisa a un familiar o vecino cuando vayas a ducharte. Considera hacerlo en un horario en el que sepas que hay alguien cerca. Si padeces afecciones cardíacas, consulta con tu cardiólogo para establecer un protocolo personalizado, ya que podrías necesitar duchas todavía más breves, de 3 a 4 minutos, y el uso de un medidor de presión antes y después. Mantén tus medicamentos de emergencia accesibles y evita bañarte justo después de consumir fármacos que disminuyen la presión. Espera al menos 2 o 3 horas. Un horario diario adecuado puede ser una ducha matutina alrededor de las 7 de la mañana, tras un desayuno ligero y un vaso de agua, siguiendo el protocolo completo. Otra alternativa es bañarte a media mañana o a media tarde, respetando siempre los tiempos posteriores a las comidas. Nunca te duches apenas despiertes en ayuno, inmediatamente después de comer, justo antes de dormir, o cuando estés solo si tienes un riesgo cardiovascular elevado. Don Francisco, de 78 años, había experimentado 2 episodios graves de mareo durante el baño y su familia vivía en constante preocupación. Luego de aprender y aplicar este protocolo, instaló barras de sujeción, adquirió una silla para la ducha, comenzó a controlar el tiempo reduciéndolo a 5 minutos y siguió cada paso con disciplina. 6 meses después no había sufrido ningún incidente y 1 año más tarde continuaba sin problemas. En una revisión médica, su cardiólogo le informó que sus signos vitales tras el baño eran excelentes y que ese conjunto de medidas había sido decisivo para proteger su vida. Don Francisco escribió contando que ya no sentía miedo al ducharse, que su familia estaba tranquila, que recuperó la confianza y la independencia, y que ese protocolo sencillo transformó su día a día. El tiempo total del procedimiento completo es de aproximadamente 20 a 25 minutos, incluyendo la preparación y el periodo posterior al baño. Puede parecer extenso en comparación con entrar y salir rápidamente, pero esos minutos adicionales pueden marcar la diferencia entre seguir viviendo o enfrentar una tragedia. Cada paso tiene una base científica y cada pausa estratégica protege tanto al corazón como al cerebro. No se trata de exageración, sino de una estrategia inteligente para sobrevivir. Repasemos ahora los 5 hábitos letales que deben modificarse de inmediato. Estos ajustes simples pueden significar muchos años más de vida,
o evitar convertirse en una estadística dolorosa. El primer hábito peligroso es utilizar agua excesivamente caliente. La temperatura segura se encuentra entre 35 y 38 grados centígrados. Si se produce demasiado vapor o la piel se enrojece en exceso, el agua está demasiado caliente. El calor extremo eleva la presión, sobrecarga el corazón y puede desencadenar infartos o eventos cerebrovasculares, por lo que es fundamental optar por una temperatura templada. El segundo hábito mortal son los cambios abruptos de temperatura. Nunca finalices el baño con agua fría ni alternes entre caliente y fría. Mantén una temperatura templada constante durante todo el proceso, ya que las variaciones bruscas pueden provocar choques térmicos y aumentos peligrosos de la presión arterial en cuestión de segundos. El tercer hábito de alto riesgo son las duchas prolongadas. El límite recomendado es de 5 a 7 minutos, ya que cada minuto adicional incrementa el peligro. El instante más crítico ocurre al salir del baño, momento en el que se concentra la mayoría de los eventos cardíacos asociados. Reducir el tiempo aumenta notablemente la seguridad. El cuarto hábito perjudicial es elegir un momento inadecuado para ducharse. Nunca lo hagas en ayunas ni inmediatamente después de comer. Es necesario esperar al menos 30 minutos tras un desayuno ligero o 2 horas después de comidas abundantes, porque el corazón no puede manejar simultáneamente el estrés del baño y la digestión, o la falta de glucosa. El quinto hábito letal combina movimientos bruscos y falta de hidratación. Es indispensable levantarse de manera gradual siguiendo 3 etapas. Beber agua antes y después del baño y secarse siempre sentado. Los primeros 5 minutos posteriores son decisivos, ya que la mayoría de las caídas fatales se producen por incorporarse de forma repentina. Seguir el protocolo completo salva vidas, y dedicar entre 20 y 25 minutos a este proceso es una inversión directa en salud y longevidad. La conclusión es clara. Estos minutos adicionales no representan una pérdida de tiempo, sino una inversión en tu supervivencia. Cada año, decenas de miles de adultos mayores sufren eventos cardíacos relacionados con la ducha, y una gran parte de ellos puede prevenirse con cambios sencillos como los descritos. El baño no tiene por qué ser un espacio peligroso. Puede convertirse en un momento seguro, agradable y libre de riesgos. Estos 5 ajustes pueden regalarte 10, 15 o incluso 20 años más de vida. Pueden evitar que tu familia viva la angustia de encontrarte inconsciente y ayudarte a mantener tu independencia y bienestar. No es una exageración, es una realidad respaldada por la medicina. Actúa hoy mismo. Si esta información te ayudó a comprender riesgos que desconocías y te mostró cómo cuidarte, es importante suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenidos de este tipo, ya que cada semana se comparte información vital que puede salvar vidas y que muchos profesionales no alcanzan a explicar en una consulta breve. También es valioso que dejes un comentario contando cuál de estos hábitos tenías sin saberlo y que tras aplicar el protocolo durante una semana, compartas cómo te has sentido, pues tu experiencia puede ayudar a otras personas. Apoyar y difundir esta información permite que llegue a más adultos mayores que están en riesgo sin saberlo. Compartirla con padres, abuelos, tíos, vecinos o cualquier persona mayor puede marcar una diferencia real y literalmente salvar una vida. Imprimir el protocolo y colocarlo en el baño, instalar barras de apoyo, usar una silla adecuada y un tapete antideslizante son pequeñas acciones que pueden evitar una tragedia enorme. Si padeces problemas cardíacos, diabetes o tomas medicamentos para la presión, muestra esta información a tu médico y consulta si necesitas ajustes específicos, ya que este protocolo se basa en evidencia científica sólida. Comienza hoy, no mañana ni la próxima semana. Tu próxima ducha debe ser distinta, porque cada baño con los hábitos antiguos representa un riesgo innecesario. Recuerda las historias de quienes sufrieron infartos, accidentes cerebrovasculares, caídas o coágulos, y también la experiencia de quien transformó su vida aplicando estas medidas. Son personas reales y familias reales. Tú eliges de qué lado de la estadística estar. No permitas que algo tan cotidiano como el baño diario te quite años de vida ni que un hábito aparentemente inofensivo provoque una tragedia evitable. Tu corazón ha trabajado fielmente durante décadas. Protégelo, cuídalo y respétalo. Cada ducha segura es un obsequio para tu corazón, cada protocolo seguido es un día más ganado y cada cambio aplicado te aleja del peligro. Tu familia te necesita y tu vida tiene un valor inmenso. La ducha más riesgosa es la próxima que tomes sin cambiar hábitos, pero también la más segura puede ser la siguiente si aplicas lo aprendido hoy. Hazla segura, hazla consciente y hazla correcta.
Cuídate, valora tu vida y recuerda que cada día es un regalo que mereces disfrutar por muchos años más.